Bienvenido, Jesús. Aquí está ya con nosotros Rafa Parra o Rafita Sur, Héctor Palacio y un servidor. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Listo? Héctor, ¿cómo bien, estás? bien, gracias. ¿Todo bien? Rafa. Está bien, está bien. Si se escucha bien mi voz, porque yo soy de Sonora, de por sí hablo fuerte y directo. Se escucha bien. Bajito, me dicen. Perfecto. Jesús Pérez Gaona, periodista, colaborador de Revolución 3.0. Héctor Palacio, narrador, cronista, tenor y columnista de SDP Noticias. Rafita Sur o Rafa Parra, obrero, trabajador y activista, socialista, comunista también, Rafa. Sí, todo soy eso. Perfecto. Vamos en esa línea. Déjenme primero agradecerles que estén aquí, gracias por su tiempo, Héctor, Jesús y Rafa. Iniciamos con el tema de el bloqueo, el ahorcamiento del gobierno de los Estados Unidos a la isla caribeña, al pueblo de Cuba. Y primero, ¿qué les pareció, Jesús, el tuit, la iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador para organizarse y donar a una organización civil que el expresidente recomendó donar? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo te sientes con eso? De saque te diría que no me extraña, que es una actitud que en una entrevista con Pablo Iglesias y Canal Red le reconoce el propio presidente Díaz-Canel al expresidente López Obrador. Es una actitud diplomática que tuvo antes de ser presidente. Cuando fue presidente, recordemos esa visita donde le dan un recibimiento con honores, y ahora vemos que confirma que no era una pose, que su respaldo y solidaridad con la isla no se trataba de una moda, y lo confirma siendo expresidente. Creo que la polémica desatada sobre todo por los sectores de la oposición sobre el uso de una asociación civil está de más, francamente. Me parece que ensucia el gesto del presidente sin mucho efecto, sin mucho éxito, pero no va al meollo de la discusión. Es como la cortina de humo de la oposición para no discutir el bloqueo inhumano, genocida, algunos lo han calificado como tal, de Estados Unidos y contra la isla. No va al meollo de la discusión de por qué tiene que salir de su silencio, retiro López Obrador para una vez más, digamos, usar su capital político, que es mucho, para el apoyo y respaldo a la isla, no al régimen cubano, no a, digamos, la clase política, la cúpula de la isla que lo reconoce y también lo respeta, sino sobre todo a quienes habitan aún en Cuba. Y me parece, por lo tanto, un gesto humano, congruente y que confirma sus posiciones anteriores. Héctor Palacio. Sí, gracias. En realidad, pues es como menciona Jesús, pero yo lo llevaría más atrás. Es una consecuencia de su comportamiento desde la época del PRI. El PRI mismo es en el gobierno en los 60s, que es el único país que reconoce que no rompe relaciones con Cuba. Y si vemos la formación de López Obrador en la Facultad de Ciencias Políticas, donde también hay ha habido mucho apoyo a Cuba desde siempre. Yo soy egresado de ahí mismo. Pienso que es muy consecuente, ¿no? O sea, que no es algo pues que haya salido porque durante su gobierno sostuvo ese apoyo, sino que es una cuestión de vida. Y si recordamos, por ejemplo, su relación con Silvio Rodríguez, también se manifiesta en esos términos. Y además, por otro lado, quizás quiso recordar lo que hizo Lázaro Cárdenas también en los 60s, apoyando a Cuba cuando el intento de Estados Unidos de
pues de invadir a Cuba, de contravenir la revolución cubana. Entonces, cuando se creó el Frente de Liberación Nacional, si no mal recuerdo, por Lázaro Cárdenas, hay una consecuencia. Yo lo único que veo en la problemática, algunos dijeron que si esta salida de López Obrador perjudicaba a Sheinbaum estando en una situación crítica en su relación con Trump. Pero ella misma lo ratificó, o sea, respaldó esa salida de López Obrador. Y pues yo pensé que podría ser cierto, ¿no? Que pudiera afectarle, pero estando ocupado Trump por el momento en otros asuntos allá en la guerra en Medio Oriente, pues quizás no le ha puesto demasiada atención a ese rollo. Y sí, a final de cuentas, bueno, lo que yo sí me cuestiono es si todos estos apoyos, que si bien son necesarios para el pueblo cubano, si de todas maneras sí no está ratificando a una, y yo siempre me lo he planteado, a una clase política en el poder que desde la Revolución Cubana solo ha tenido a 3 hombres en el poder. Es decir, no creo que en México podríamos ver a que fuera López Obrador a Sheinbaum durante 40 años gobernando. Claro, esa es la realidad de ellos, de los cubanos, y ellos mismos tienen que resolver sus problemas internamente, naturalmente, y también hay que considerar el bloqueo. Sí, pero pienso yo que habría que buscar mecanismos para que esas ayudas que siempre se han dado, que llegan naturalmente a través del gobierno cubano, el Partido Comunista Cubano, pues tendría que garantizarse que realmente llegue a la población. Según se han dicho que sí llega, en esa entrevista que referían con Iglesias, se refería, él dice que sí llega a la población directamente, y ahí parece evidencias de que sí. Pero pues ese es un cuestionamiento que nos vamos a hacer aquellos que pensamos que quizás mantenerse en el poder un partido único y solamente 3 dirigentes, ¿en cuántos años son? Más de 65 años, no sé cuánto lleva la revolución. Entonces eso sí es algo que yo me seguiré cuestionando, ¿no? Pero bueno, en el caso de López Obrador es una coherencia de vida, entonces no veo yo nada ahí raro, ¿no? Rafa. Bueno, el mensaje de López Obrador es que le hiere la situación de la isla, pide solidaridad con el pueblo hermano. No es la primera vez. Cuando falleció Fidel Castro dijo que era un gigante, lo comparó con Gandhi. Y yo siempre cuestioné eso de que por qué López Obrador no fue con Fidel, ¿no? Yo creo que no quería, era una estrategia. Yo estuve desde el 2006 y me hacía ese cuestionamiento, y luego pues lanzan críticas de que Hugo Chávez le da maletines de dinero a Anabel Hernández, esas mentiras, ¿no? Ahora meten a los ayatolas. Pero no, López Obrador sí admira a Fidel Castro y el socialismo cubano, eso me queda claro, y la revolución la admira desde que era joven. El problema es que una cosa es cuando llegas al poder, pues tienes que ser pragmático, y hay unas cosas que no puedes hacer, otras cosas que sí. Él dijo, no, pues no puedes expropiar Televisa, ¿por qué? Por esto y esto, yo creo, ¿no? Pero de que admira a Fidel Castro, hay fotos con Raúl, con el Díaz-Canel. Le dieron una medalla a José Martí, el Díaz-Canel, y hay que ver el problema que hay de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 469 intervenciones reconocidas, no solo a México en 1846, a 1848, a Cuba ya habían intervenido en 1898, Filipinas 1899, Vietnam, que duró desde 1955 a 1955 al 75, Panamá, Irak, Afganistán, y ahora quieren Irán, ¿no? Entonces, es obvio que el pensamiento de injerencia, de estar sometiendo a creerse los amos del mundo, salió a relucir a un López Obrador que ya no es presidente, que están amenazando a América Latina de agarrarlos y meterlos presos, como a Maduro, que acaba de ir a un juicio, y el Donald Trump se mete y empieza a decir que es un terrorista, y empieza a decir, y López Obrador ya no tiene poder, él está ya en Palenque, y claro que pueden ir con él, y está desafiando no solo al imperio, sino a todos los panistas y todo eso. Yo en mi canal, tú puedes ver, yo dije, López Obrador está resurgiendo como un verdadero líder
y no es una cuestión de inflarlo, porque una cosa eres presidente y la cuestión, y ahorita que no tiene poder, Estados Unidos puede intervenir, hacer lo que quiera, y lo pueden agarrar, inventarle cualquier delito, que dicen que recibió dinero del cártel no sé qué, y que dicen que puras mentiras, y ahorita los está desafiando. Ese tuit es un desafío a la política imperial ahorita de Estados Unidos. Así yo lo veo. Es un desafío y es de valentía lo que hizo López Obrador. Si no me equivoco, Ernesto, su hijo, es en honor a Ernesto el Che Guevara. Jesús, su hijo, en honor a Jesús. Y José Ramón, ay sí, ya no sé cuál, pero ojalá y no me equivoque. Escuché alguna vez que había dicho que Ernesto y Jesús era en honor a Jesús y a Ernesto. Sobre el régimen cubano, Jesús, decía Héctor Palacio que se siente un poco incómodo. ¿Importa realmente en el contexto, en la situación gravísima, en la emergencia mundial, si es un régimen totalitario, dictatorial, debería ser tema, o pues la situación está muy, pero muy grave, que pues prácticamente el tema de cómo se gobierna ahí es irrelevante o debe ser relevante, Jesús? La policía del mundo, que es el gobierno de Estados Unidos, nos había dicho que importa durante décadas los métodos democráticos, los contrapesos, el diálogo abierto, el respeto a la libertad de expresión, a la disidencia, pero ya ni siquiera por lo que está pasando en Estados Unidos, sino por lo que ocurrió en Venezuela y por lo que está ocurriendo en estos momentos en Irán, parece que esa discusión, como siempre lo fue, no tenía gran relevancia. Particularmente en el caso de Cuba, está quedando claro que una isla, en términos geopolíticos, colocada estratégicamente, no sé si como una bendición o una maldición, a un costado de Estados Unidos, que no representa el mayor peligro y que no representa una economía que desafíe al imperio, que no tiene una, digamos, una fuerza naval o un ejército que haga temblar a los marines norteamericanos, que no tiene petróleo. Parece que es más bien un capricho de Estados Unidos que no se ha podido sacar esa astilla que los cubanos, digamos, asestaron contra el imperio desde 1959, y toda discusión respecto a la forma en la que se organiza su gobierno, la forma en la que se administra más o menos su economía, cómo se distribuye la producción en la isla, queda relegada cuando, de nuevo, no representan una amenaza para nadie. Y cuando vemos que la gran dictadura venezolana ahora es respaldada por Washington, ¿no? Y su presidenta, una chavista, en su momento incluso una madurista conocida, es la mejor persona con la que ha hablado Donald Trump, según sus palabras. Es un encanto de mujer. Y los atayolas e Irán no representaban mayor riesgo hasta que lo representaron, y no importaba el respeto a los derechos humanos, no importaba la división jerárquica que permitía, por una convicción fundamentalista de sus leyes y de su forma de organizarse, que permitía que las mujeres tuvieran un lugar, los hombres otro. Eso no importaba mientras cruzara el petróleo por el estrecho, donde ahora ya no cruza, mientras hubiera negociaciones, mientras Irán no se metiera con Israel, no importaba su régimen. Y así lo podemos decir. Creo que lo que vaya a ocurrir o quiera decidir Donald Trump sobre el régimen en la isla, nada tendrá que ver si son, como ellos lo dicen, dictadores, si son malas personas, si
no respetan los derechos humanos y la democracia, etcétera. Eso no es una discusión que Donald Trump no le interesa cuando se trata de imponerse frente a una nación. Héctor Palacio, ¿te sorprende la crueldad de la reacción de la oposición en México tras el tuit de López Obrador? Es de sorprenderse cómo reaccionan, cómo se escandalizan y cómo, ya lo mencionaban, pues desvían la conversación. El foco no es ayudar y denunciar el ahorcamiento de la isla al cerrarle la llave del petróleo, sino que es, pues, abrieron esta asociación civil y hubo influencias y algo incorrecto, y esa fue la conversación que quiso manejar la oposición. Sí, a mí no me sorprende porque hemos visto que esa es la conducta de todos los días de la oposición. Cuando en 2018 ganamos la elección, yo pensé, bueno, ahora se va a relajar la oposición, o sea, el PRIAN, pues, vamos a poder, después de tantos años de debates horrendos que porque a veces se enfrascaba uno en esos debates en las redes, vamos a descansar al fin de que se mantengan calmados. Bueno, esa calma les duró muy poco. De inmediato empezaron a golpear con cualquier cosa que tuvieran a mano. Eso ha seguido muy pronto. Antes de que, de hecho, asumiera la presidencia en diciembre del 18, López Obrador, ya estaban criticando y todo. Y eso ha seguido ahora. Y a pesar de que Sheinbaum ganó abrumadoramente, igualmente, o sea, cualquier pretexto se busca para contrarrestar las políticas del gobierno, porque es lo único que tienen, nada más, la mentira, agarrar cualquier cosa para golpear. Y en este caso, en el caso de la cuenta el llamado al cual convocó López Obrador de depositar dinero, pues también naturalmente que iba a ser parte de esto, ¿no? De las campañas de la oposición. O sea, no es sorpresa, es decir, digamos, ellos siguen su papel criticando, calumniando, mintiendo, ofendiendo, etcétera. Eso yo pienso que están en la normalidad, ¿no? La oposición. Me refiero a lo visceral, a lo crueles que son ante la emergencia y pues prácticamente pues olvidar lo que está pasando, enfocarse a la organización civil y a lo que venía a gobernar. ¿Son muy crueles? Pues es que yo lo veo normal en ellos. O sea, bueno, si yo lo juicio, pues sí, claro, porque digamos no se le puede negar la ayuda a nadie. Es decir, eso, el odio que tienen a López Obrador es lo que hace que todavía esa crueldad sea más manifiesta, ¿no? Porque ya es un odio histórico, se puede decir, y ya en sus propios huesos. Entonces, digamos que a mí no me parece ni sorpresivo ni yo no lo califico, simplemente lo observo como algo que va a pasar, seguir pasando. La oposición tomando cualquier elemento que se le dé desde el gobierno o gente del gobierno o afín al gobierno para criticarlo, porque aquí no se trata de Cuba o no, en el caso de México, sino de ver si ellos tienen una salida, incluso buscando la intervención de Estados Unidos para regresar a sus épocas de privilegio. Esa es la verdad, porque digamos, los dos gobiernos, de López Obrador y el de que va de Sheinbaum, pues los ha dejado sin armas. Entonces buscan cualquier invención como lo de narcogobierno, narcopresidenta, que esas son horribles para nosotros. Tenemos que aguantar eso o contrarrestar un poco, pero más bien dejar ya pasar. En este caso, la acción, y como lo ha hecho Sheinbaum, es lo que más importa. ¿Qué se hace? Y de eso informan las conferencias matutinas. En este caso, de López Obrador, la acción de convocar a esta ayuda. Digamos, eso es lo que importa. Ya lo demás, pues, ya no está en manos de quien hace esa acción, evitarlo. Yo pienso que es reflejo fiel de lo que ha sucedido en el país, pues desde hace muchísimos años, desde que López Obrador estuviera en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y ellos pensaron que ya lo habían derrotado en 2006 y 2012 y nunca se esperó la oposición, el poder que iba a tomar, no López Obrador, la sociedad mexicana, el pueblo mexicano, que es quien ha llevado al poder a él y a Sheinbaum, y los ha ratificado, y no le dan credibilidad a todas esas calumnias, esas crueldades, esas mentiras. O sea, muy poca gente les hace caso, ¿no? Digamos, esa es mi lectura.
Rafa, ¿es suficiente que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya sacado un tuit? Ya no hay nada más que hacer por parte del expresidente y ya le queda al pueblo, a la sociedad civil, el organizarse, movilizarse y tal vez manifestarse también en contra del bloqueo. Rafa. No, yo sí creo que López Obrador, si ve que hacen algo más agresivo, sí puede convocar al Zócalo. Yo sí lo creo capaz. Es lo único que puede hacer, manifestar, hacer una manifestación, porque si ya lanzó ese tuit que es muy fuerte, puede hacer algo de esa magnitud, como el tipo Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas lo agarró López Mateos y dijo, a ver, cabrón, no, paró todos los aeropuertos, y Lázaro Cárdenas iba con un fusil, así como Silvio Rodríguez, en Playa Girón, que fueron aplastados los mercenarios, como ahora con Díaz Canel, que inventaron ahí unas pinches lanchas, pero allá llevaron como más de 1,000 combatientes y fueron aplastados por Fidel Castro, porque comandaba la verdadera revolución cubana. Fidel Castro era como un Napoleón, no era como Donald Trump, que habla desde lejos. No, Napoleón seguía sus guerras napoleónicas, Fidel Castro era igual, él comandaba, pero hay algo más, el odio a la revolución cubana tiene en el gen panista, no tanto en el PRI, el Alito yo lo noto más en el gen del PAN, el Alito ni siquiera sigue la línea del PRI de antes de oponerse al bloqueo contra Cuba, no, ese pinche viejo va a la CIA, va a la DEA a ser un informante, a que pidan intervenciones, manipular los procesos y decir que López Obrador es narco para la intervención. Es como un panista, los panistas así son, es la ideología. Cuando Lili Telles vio que López Obrador le daba asilo a Evo Morales, ¿qué pasó con Lili Telles? Se puso como loca, ¿no? Y empezó el odio, porque así es el PAN. El PAN odia el socialismo, el comunismo, Cuba, Venezuela. Si un país como Colombia se va cargando hacia algo parecido, poquito, ya empiezan a satanizarlo. Así es el panismo, está en el gen. El PRI se hacía pendejo, ¿no? Pero ahora, con Alito Moreno, el PRI es igualito al PAN. Entonces, yo les doy un dato, mira, la isla de Cuba tiene casi 10 millones de habitantes, vamos a poner casi 10 millones, tiene 9,748,000. La revolución derrotó a Fulgencio Batista. ¿Y cómo lo derrotó? Porque hay un libro explicado por Fidel Castro, que lo he leído como 1000 veces, que se llama La Victoria Estratégica. Eran 7 cabrones, se quedaron. Así fue una hazaña, 7. A Raúl le dieron un balazo, se quedó Ramirito, se quedaron Almeida, se quedaron varios. Y dijo Raúl, está Hugo Chávez, todo dijo, oye, hermano, ya perdimos, dijo, ya nos chingaron. Quedaban 7, no traían parque, no traían nada. Traían 2 fusiles y dijo Raúl, traigo 2. Y dijo Fidel, ahí dijo, siendo derrotados por el ejército estadounidense armando a Fulgencio Batista, dijo Fidel, vamos a ganar la guerra en la Sierra Maestra. Está loco mi hermano, ya se volvió loco, dijo. Volvieron más fuertes que nunca y derrotaron, y no es cierto que derrotaron muchos. El movimiento 26 de julio, cuando hacían huelgas, no paraban nada, no es cierto eso. Eso fue en la Revolución Islámica, ya con el Ayatollah Khomeini, en 1979, sí derrotaron al Shah de Irán a punta de marchas y eso. En Cuba no, Fidel Castro los derrotó con estrategia, con la guerra de guerrillas. Y hay un dato muy duro del bloqueo, porque hablan mucho del bloqueo. Según un dato duro que puede sacar Julio Cerroa, porque ahí investiga muy chingón al Julio Scherer, que es un ampón, ¿no? Que es un criminal ese cabrón, ahí le sacó toda la corrupción, las incoherencias. Mira, el Banco Mundial, ahí en unas cifras que van para arriba, para abajo, hay un dato duro de Cuba del 19% del crecimiento en 1981, para que vean cómo estaba el crecimiento de Cuba. Si hubiera seguido así, hubiera sido, imagínate, ni los chinos llegan a esos crecimientos. En el 2006 llegó al 12%. ¿Cuánto llegó con Calderón en el 2006, 2008? Una miseria. Creo que en el 2008 crecimos menos que Haití.
Entonces, claro que hubo un periodo especial, baja de crecimiento, se cae el colapso de la Unión Soviética y viene todo eso y luego viene un embargo más fuerte, pero aún así Cuba, yo te estoy dando datos duros del Banco Mundial, no soy un tirapiedra que estaban aventando. Si tú eres periodista, métete Banco Mundial, crecimiento de Cuba, y vas a ver la línea de los datos duros que te estoy diciendo. Entonces, claro que un embargo económico le hace mucho daño a Cuba. Cuba no es rico en petróleo, siempre ha tenido un déficit, tienen que importar. Entonces, si tú lo cercas, entonces quieren poner como si Cuba fuera como China, como Rusia. No, ellos no, son ricos en níquel, en el níquel son ricos Cuba. Y son también avances, ahorita están avanzando en el Alzheimer, exportan médicos, no exportan masacrar a pueblos. Entonces, lo que hace Cuba desde hace mucho tiempo, yo hablaría desde el primer rebelde, que se llama Atuey. Así se llama, tienen un monumento ahí que se llama Atuey, el primer rebelde de América, que se enfrentó a los conquistadores. Decía, ellos vienen por el oro, estos cabrones nos vienen a chingar. Ahora es el imperialismo, disfrazado de sionismo, es la misma. Entonces están resistiendo, son los campeones en la resistencia, y pues claro que López Obrador, al ver eso, él vivió de esa resistencia, le tocó a ese Fidel Castro gigante. Pues claro que ahorita ya está grande y lo único que hace pues es mandar tweet, pero puede hacer algo más. Yo estoy seguro que el sentimiento hacia Cuba no es de la noche a la mañana. Yo también cuando leía a Fidel Castro y a la revolución, se me hicieron como si fuera salido de una película por la hazaña que llegaron al poder. Y yo desde niño nunca satanicé a Fidel Castro, jamás. Yo no cambié mi posición, ni al Che Guevara, ni Almeida, ni Ramirito, ni Camilo. A mí se me hacían los barbudos cuando escuchaba el tema barbudo, cuando estaba joven, yo así en la secundaria, se me hacían como los superhéroes. Déjame interrumpirte para continuar. Rafa, mencionabas ya a Irán, y déjame preguntarte, Jesús, la respuesta del gobierno mexicano, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, ¿es suficiente? ¿Ha hecho lo suficiente el Estado mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, en condenar, en pues señalar que es una guerra ilegal? ¿Ha hecho lo suficiente el gobierno desde tu perspectiva, Jesús? Yo creo que no lo ha hecho mal, sin embargo, no ha hecho lo suficiente, acomodándose en esta posición diplomática mexicana, ¿no? De no intervención y libre determinación de los pueblos, y siempre a favor de la paz. Sin embargo, esta alineación con Washington, con la Casa Blanca, la podemos ver no precisamente en el armamento o en los llamados a la batalla, sino, por ejemplo, en cómo uno de los aliados estratégicos de Irán, China, está siendo castigado por nosotros, por nuestros productos. Justo ayer respondía Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que no había problema entre México y China. Sin embargo, tenemos derecho a imponerles aranceles, ¿no? Un mensaje totalmente claro que entienden en Pekín, directamente de hostilidad de México, contrario a los mensajes de paz, y particularmente a varios países asiáticos que están aliados al régimen iraní. Recordemos que el yuan es el que está ahorita resultando la moneda de cambio para el petróleo iraní, para que los buques puedan cruzar por el estrecho de Hormuz, y son precisamente los países asiáticos los que, según la inteligencia norteamericana, podrían darle un respiro a la economía del país persa y a muchas otras gobiernos o países que
en la región, en Medio Oriente, podrían verse en problemas por esta guerra. Entonces, creo que esa articulación del gobierno de México de, por un lado, llamar a la paz, pero por el otro, castigar con tarifas a los países asiáticos, por otro lado, no condenar abiertamente el genocidio de Gaza, ¿no?, como sí lo han hecho otros gobiernos, también articularse en este show que es el Mundial de Fútbol, en la integración del TEMEC, en el nearshoring. Todas estas señales son del gobierno de México prácticamente respaldando las acciones del gobierno de Estados Unidos. Lo vemos, por ejemplo, quizá está muy lejos, pero estábamos hablando hace un momento de este tema, cuando deja de enviar petróleo a Cuba, ¿no?, por órdenes de la Casa Blanca. Eso te habla de nuevo, yo no creo que para los intereses mexicanos, no creo que sea malo, no creo que nos afecte comercial y económicamente el alinearnos con América del Norte, pero sí hay un rozón serio a la dignidad y a la independencia y a la soberanía mexicana. Decían por ahí, por ejemplo, varios compañeros analistas geopolíticos que no entendían cómo se había impuesto tarifas el gobierno mexicano unilateralmente a los países asiáticos sin esperarse a la gran cumbre de Xi Jinping y Donald Trump en abril, precisamente. Y que eso era un error geoestratégico. Yo solo me lo puedo explicar por una sola razón: alinearnos con la política internacional de la Casa Blanca. De nuevo, cuyos efectos, cuyas consecuencias no son negativas para nosotros, para la población, pero en el contexto internacional sí tendrán cierta resonancia, y yo creo que están tomando nota muchos gobiernos, muchos equipos de la diplomacia de varios gobiernos que deberían ser aliados. Mencionas lo de las tarifas o los aranceles a China, en el contexto de que Marcelo Ebrard está negociando, negociando el NAFTA, ¿no? Está en medio de negociaciones importantes. Yo creo que es un guiño al trumpismo, al gobierno de Trump, y lo dependiente que es la economía mexicana de las exportaciones a los Estados Unidos, que México se ha convertido en el país número 1 que exporta a Estados Unidos, le sigue Canadá y ha desplazado a China al tercer lugar. Creo que tienes razón, económicamente tal vez no esté yendo bien o no esté yendo bien al país, pero en el imaginario colectivo de quienes apoyamos a la 4T, creo que habría, tal vez, debería ser más fuerte, ¿no? Héctor, en ese mismo tenor, ¿suficiente la respuesta del gobierno mexicano o pues no hay de otra? Tenemos de vecino al gigante del norte, y por más que de izquierda, por más que se quiera condenar la guerra, pues no nos conviene, pues calladitos tal vez nos vemos más bonitos. Sí, bueno, en realidad antes de contestarte, creo que estaba yo pensando cuando me invitaste a esta reunión, que a lo que dijo alguno de los profesores que seguramente hemos estado viendo todos últimamente sobre el ataque a Irán, ya sea Sachs o Doctorow o Chaikin, yo no sé quién habrá dicho, que una vez que todos los conflictos regionales se empiezan a interconectar y tienen como una explicación, se explican unos con otros, es que ya se está entrando a una fase de guerra mundial tal vez. Y en este caso vemos que tanto lo de Ucrania como lo de Irán, como lo de naturalmente Palestina, Venezuela, Cuba y probablemente México, si se desocupa rápido Trump de esos asuntos, que no creo, pero bueno. El Líbano, sí, exactamente. Entonces estamos hablando de un conflicto ya pues realmente de carácter global. Y eso yo creo que así es. Entonces, en esa medida, en el caso mexicano, sea quien esté, por el artículo 89 del cual hacía referencia a Jesús, de la Constitución, en la cual el Estado mexicano
que tiene una explicación histórica, el por qué se detiene solamente en las pronunciaciones, en los pronunciamientos diplomáticos. No es que sea suficiente o no. Por ejemplo, en el caso de Cuba, hace algo más que suficiente, que es enviar ayuda, ¿no? Y para contestar puntualmente algunos puntos, como el que mencionaba Jesús, con el petróleo no es que ha sido un capricho para alinearse a Washington. Le puso un arancel, amenazó con un arancel Trump a cualquier país que comercie con petróleo con Cuba. No es nada más el caso de México. En el caso de los aranceles de México a China, eso ya tiene meses, lo explicó Ebrard, que era para dar mayor competencia a los comerciantes mexicanos, sobre todo como cosas como el zapato y no sé qué otras industrias. Es decir, que no estaría, yo no sé, pero según ellos, la posición oficial, no estarían directamente vinculados con el TEMEC, la negociación, para darle gusto a Washington, sino simplemente una cuestión interna. Eso es lo que ellos explicaron. Para saber la verdad, pues bueno, está complicado. Ahora, lo que yo me refería, que tiene una explicación histórica esta conducta del Estado mexicano, es justo a la vecindad con Estados Unidos, la pérdida de más de la mitad del territorio, la amenaza constante, las invasiones, y ahora mismo la amenaza de Trump a México constantemente. Entonces, digamos, el margen de maniobra, ojalá fuéramos Brasil, por decirlo así, en cuanto a geografía, pues somos vecinos para siempre, y ese es un problema con el cual tiene que lidiar cualquier gobernante que esté. ¿Me escuchan? ¿A dónde me quedé? Sí. Hablabas de Brasil, que tiene mejor geografía. Sí, ojalá que llegamos allá, no, pero somos una frontera, y ahí vamos a estar siempre, y tenemos que lidiar con ese problema, quien sea que esté en el poder, pero se hace de diferente manera. Calderón con la guerra del narco, Peña humillándose absolutamente, y ya no hablemos de toda la etapa neoliberal, ¿no? Sí, pero la diferencia es cómo gobierna la alternativa que hemos apoyado, pues la mayoría de los mexicanos del 18 para acá. A pesar de que siguen los lineamientos de la Constitución, sí hay matices en los cuales se ve que se defiende la soberanía y la dignidad del pueblo mexicano, a pesar de que no se puede hacer una declaratoria en contra de la matanza en Palestina. Por ejemplo, ahí dice Sheinbaum, la solución de los 2 estados. Ellos proponen, cuando hay mucha gente que incluso dice que no debería existir Israel, ¿no? No hay una legitimidad, la legitimidad bíblica esa no cuenta para el mundo, cuenta para ellos, para el sionismo. Pero digamos, no pueden hacer eso, el gobierno mexicano nunca va a hacer ese tipo de pronunciamientos. Siempre citan, y hasta fastidia un poco, el artículo 89, siempre lo hizo López Obrador, lo va a hacer Claudia Sheinbaum. Entonces, a partir de allí, ¿qué matices puedes incorporar? En el caso de Cuba, enviar ayuda. El caso de Palestina, sí, Sheinbaum llegó a condenarlo y a reconocer, admitir una primera embajadora de Palestina en México, y sobre todo decir lo que quizás mucha gente no concuerda, que es la solución de los 2 estados. Y en el caso de Irán, pues es lo mismo, pero sin embargo, yo lo que veo es increíble, una especie de simpatía de parte de Irán hacia México, o es una ironía o una burla a Trump cuando ponen en el segundo lugar a México en la lista de los países que pueden transitar sin problemas por el Golfo de Hormuz. Entonces, digamos, quien esté en el poder va a dar matices a esa política de la cual no se puede desprender, que a veces se usa con argucia, con astucia, decir, bueno, es que no podemos, eso dice la Constitución, y ahí se queda, pero a veces sí se avanza en el plano de los matices. Entonces, pues, muchos decían cuando estaba en su más alto momento la matanza en Palestina, que se dijera algo Claudia Sheinbaum, que se pronunciara, pero nunca lo hizo. A excepción de, al inicio no lo llamó genocidio, pero en la última ocasión... Sí, es cierto. Sí dijo genocidio 2 veces. Ya lo llamó genocidio. Tienes razón. En 2 ocasiones dijo genocidio, sí. Es que se me bajó el volumen ahora, que no sé por qué. Entonces, perdón, se va, estoy moviendo aquí. Entonces, bueno, eso diría yo que está circunscrito cualquier gobierno mexicano a través de la Constitución del Estado mexicano, pero hay matices, y en esos matices pues ahí son los que habría que analizar y ver puntualmente. Sí. Rafa, ¿satisfecho con la reacción
del gobierno del Estado mexicano, de la respuesta de Claudia Sheinbaum a lo que ya mencionaba? Es que, mira, es que también en el gobierno de Sheinbaum, y también lo puede checar, está Ramón de la Fuente, que va a las organizaciones del sionismo mexicano con Diego Fernández de Ceballos, ponle ahí, sionismo mexicano, no me acuerdo si fue 2015, 2016. Sí, fue premiado, le dieron un premio, sí. Le dieron un premio y está ahí. Está Omar García Harfuch, también, que es alguien que no se le puede confiar, ni López Obrador le tiene confianza, por eso hizo la maniobra de Clara Brugada, porque no hay confianza, porque da servicio, puede ser al Mossad, así. Entonces hay gente ahí del gobierno de Sheinbaum, no ella, ¿no? Puede ser gente que no sabe ni a qué intereses representa. Entonces, Sheinbaum lo que ha hecho, para mí, es mucho mejor que lo que ha hecho Delcy Rodríguez. Y si creen que Donald Trump, entre más lambiscón seas, más te va a aplastar. Porque así le hizo a Petro. Petro fue de lambiscón y lo primero ya lo están acusando de narcotráfico y van a ir por él. Entonces, el Donald Trump usa las vencidas. Por eso a Irán ya no haya ni cómo domarlos, pues, o sea, si tú te pones así de estar a los intereses norteamericanos a como quiere él, te va a doblar y más va a intervenir. Con lo de Maduro, mira, supuestamente el chavismo recibió la cuestión de funcionarios, pusieron la bandera norteamericana en Miraflores, secuestraron a Maduro, y ahorita está en un juicio y Donald Trump sale a tacharlo de narco no sé qué y esto y el otro. ¿A poco creen que la información que viene de Estados Unidos, todo lo que dicen de López Obrador, que está en los cárteles, que les filtran a la Lili Telles, que le filtran a Lito, no vienen del Petes Hedges, del Marco Rubio? ¿A poco el Marco Rubio tiene una ideología muy flexible? Entonces, él está coordinado. Por eso yo cuando veía que estaba relacionado con Omar García Harfuch dije, oye, pues este cabrón está trabajando a los intereses contrarios. Por eso tú ves a la Xóchitl Gálvez que dice Omar García Harfuch, la Azucena Oresti, todos los panistas. Yo no he escuchado un panista que critique al Harfuch. ¿Por qué? Porque es parte del sistema, lo van haciendo. Pero Donald Trump no se juega así, tampoco le vas a declarar, ¿no? Hay que ser vivo, con diplomacia. Creo que la Sheinbaum hace lo que puede. No somos un pueblo bélico, somos cobardes, no somos Irán. Aquí nos vienen a invadir y nos da miedo con lo del Mencho. ¿Qué pasó? Paralizaron todo aquí con lo del Mencho. Yo salí en la noche y me paró la policía que por qué andaba en la calle. Nos da miedo, no estamos preparados. Irán les destruyes a sus líderes. Al Moctaba Khamenei, al hijo, llegó al poder, ¿no? Pero al padre le chingaron a él, a su mamá, a todos. Destruyeron a no sé cuántos militares, destruyeron una escuela. ¿Eso qué es? Destruir una escuela. Todo estaba preparado para mantener un terror. ¿Y qué hizo Irán? Se reorganizó y siguió luchando. Y ahorita el Gerald Ford, el Abraham Lincoln, están todas las bases militares de las monarquías árabes. México no puede hacer eso, o sea, no somos un país que puede resistir una invasión. Pero si Donald Trump se le ocurre con el pretexto del narco invadir, Sheinbaum no va a hacer nada, no puede hacer nada. Y no es que sea vendepatrias, no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es con diplomacia, pues así, por lo menos con la actitud, no ser como Delcy Rodríguez, decir, ¿sabes qué? No, aquí se respeta la soberanía. Yo digo que esa posición no está mal. Malo fuera como Delcy Rodríguez, que estuviera arrodillada, ¿no? Ahí sí estaría peor. Pero yo la posición de Sheinbaum no la veo. Pero también, Sheinbaum, ¿a quién ha recibido? A BlackRock, el sionismo mundial, los que están lucrando con la guerra de Ucrania, no recibieron a BlackRock. Yo digo que eso, va a haber una crisis de fertilizantes que ya hay. Por el estrecho de Hormuz, va a haber una crisis energética, ya esta cosa no se va a parar, eso de que no le va a tocar, está quitando Donald Trump licencias a los rusos para comprar, hay una crisis generalizada en Estados Unidos como nunca. Entonces, ¿qué puede hacer Sheinbaum? A mi posición, ahorita nada, pero
se debe de avanzar un poquito a lo que está haciendo Vietnam, a lo que está haciendo Lula da Silva. ¿Qué está haciendo? Negociando con Rusia, yo le llamo política intimidante. Sí, vienen acá, pero algo se debe de hacer en un poderío militar. Algo se debe hacer, porque si el que no esté armado como política de intimidación va a ser debilidad hoy más que nunca. Es como si los narcos entran a tu casa y están saqueando a todos los vecinos y tú eres el siguiente, te vamos a venir a saquear tu negocio. ¿Qué vas a hacer? Te vas a decir que te cobren piso si la policía no sirve. Por lo menos tienes que hacer algo, o si no, largarte de ahí. Entonces, la mayoría de los países como Vietnam, ¿qué está haciendo? Está hablando con Putin para un programa nuclear que le hablaban. Irán ya está fortaleciendo el uranio, es obvio. Todas las naciones que tengan riquezas, Haití pues no tiene nada. Cuba es una obsesión del imperio, pero México tiene mucha riqueza. No puede seguir con la doctrina Estrada. Eso es debilidad. Porque va a invadir. Tienes que tener protección a tu país, pero ahorita no se puede. No se puede, ahorita no se puede. Antes de darte la palabra, Héctor, decías, Rafa, ¿somos cobardes? ¿Es lo que decías? Sí, yo también me pongo, si viene una intervención, yo me voy a ir abajo de la pinche cama, yo no voy a luchar como los iraníes, todos vamos a estar abajo de la cama, estamos en el TikTok, estamos ahí viendo tonterías, no vamos a salir, no somos eso de que los niños héroes, eso los aplastaron, ni la historia fue tan así. Ahorita México no puede ser tan bélico porque tenemos años de consumismo, de todo lo que tú quieras, y nadie quiere conflicto, pues. Pero lo que estamos viendo, que la locura de Netanyahu y Donald Trump les vale madre. ¿Cuba qué ha hecho? Nada, y lo quieren invadir, nomás porque ahorita están entretenidos con Irán. Irán tampoco era una amenaza. Soleimani estaba en negociaciones y lo chingaron así lo chingaron nomás porque quisieron. Y ellos habían cedido el programa de uranio nuclear. O sea, estás hablando con una locura. La lista Einstein, ¿qué es? Con gente que no está bien de la cabeza. Pueden intervenir cuando quieran en México. La única forma es con política de intimidación. Yo por eso cuido las palabras, porque a lo mejor censuran al Julio C. Roa si digo la palabrita, pero ya saben más o menos a qué me refiero. Porque si no hacemos eso, nos van a invadir, nos van a saquear, nos van a robar lo poco que tenemos o lo mucho en petróleo, todo. Van a destruir infraestructura. Y eso es lo que quiere Estados Unidos. Respeta a los que sí tienen esa política de intimidación. A ver, ¿por qué no se pone al tú por tú con Corea? A ver, ahí también dicen que hay una dictadura. ¿Por qué no van con Kim Jong-un y le dicen, a ver, vamos a tumbarte? Ah, porque tienen esa política de intimidación. Así te respeta Estados Unidos, es la verdad, así respeta. Héctor, sí. Respecto a somos cobardes, ¿coincides? Sí, a eso quería hablar, sí. Yo creo que hay demasiadas evidencias históricas para contravenir esa postura de Rafa. Desde ya mismo la llegada de los españoles, cómo fueron derrotados en las costas del Golfo de México por los pueblos mayas, tanto en Champotón como en Potonchán, originalmente, y ya luego acá por los mexicas en algún momento. Pues ya no se diga en la independencia, no vale la pena recordar todos los que tenemos, las figuras que tenemos como héroes actualmente de la independencia, de Juárez y la Reforma y contra la invasión francesa. También hay mucha evidencia de valentía, al contrario, no es de cobardía, y pues la Revolución Mexicana, pues, con más razón. Sin embargo, las condiciones son muy distintas ahora. Ahora el enemigo ya no es, bueno, incluso en la única momento de cobardía quizás fue cuando la batalla del Álamo, cuando habían vencido y luego se acostaron a dormir, los agarraron sorprendidos y cagando a la gente de Santana y se emborracharon y todo. Pero ha cambiado porque este enemigo es alimentado en armas por el propio Estados Unidos, el país que consume lo que esas personas armadas trafican. Entonces, obviamente, no es lo mismo quizás estar involucrado en la Revolución Mexicana, en la guerra contra el ejército francés, a estar contra una organización
pues de la naturaleza de la que ya sabemos, ¿no? Entonces, que además, por otro lado, pues el propio Estados Unidos es que le ha dado más armas, más poderosas que incluso que las que tiene el ejército. Entonces, digamos, allí, en un momento dado, estamos hablando de dos planos. Enfrentar a los narcotraficantes, pues ¿quién lo haría? Digamos, es muy complicado, y eso no significaría cobardía, sino tal vez pues simplemente pues temor, miedo, lo que sea. Y en el caso de que fuera una invasión de Trump, siguiendo a la de Venezuela y Cuba y las del Medio Oriente, digamos que México no tiene, bueno, bien decía Rafa, que digamos este no es un país de naturaleza bélica, no lo es, se ha defendido siempre. Y ahorita el ejército mexicano no está entrenado para el combate, para la lucha, ni la misma sociedad, pienso yo, estaría haciendo eso, porque por eso ha luchado cívicamente para llegar a la estatus actual de sociedad en la que estamos. Entonces yo pensaría que a pesar de que hay evidencias históricas de no cobardía, sino todo lo contrario, actualmente hay unas condiciones muy complejas que están trastocadas por esta persona por el imperio. Somos vecinos del imperio, un imperio en crisis tal vez, pero no deja de ser imperio, ¿no? Entonces lo que cambia es la condición histórica, ¿no? Digamos, es lo que considero. De hecho, yo pienso igual que él, pues, o sea, antes nosotros sí, o sea, éramos como los iraníes, pues, haz de cuenta ahorita. Los iraníes sí están preparados, porque ahorita los yaquis, que nunca los dominaron los españoles, ¿cómo van a luchar con misiles hipersónicos y eso? O sea, no tienen, los avasallan. Ahorita Estados Unidos, por más comunista, por más revolucionario, te va a aplastar con su poderío militar, y no lo tenemos. Pero hay cosas que sí puedes tú tener, así como sorpresitas, para intimidar al imperio. Estamos muy cercas. Si trataran de invadir, no estamos, o sea, aquí es más de inteligencia que de cuestión de ejército, porque hasta el ejército de Estados Unidos es miedoso ahorita, muchos están desertando, otros así. México pues no está preparado hoy. Antes nosotros sí, la revolución, los yaquis, yo soy yaqui, o sea, ¿cómo no podían los conquistadores? Conquistaban de todo, ¿no? Los aztecas, a Cuauhtémoc, le quemaron los huevos, le quemaron todo, pero a los yaquis, dime cuándo los gobernaron. Los gobernó Porfirio Díaz, lo llevó a la esclavitud, pero nunca pudieron los españoles conquistarlo. Bueno, pero eran otras formas de lucha. Ahorita con un dron te hacen pedazos todo. Los yaquis, ¿qué van a tener? Por más valiente que sea, sí, pero ahorita el morro, por eso pongo la época actual, yo me llamo ahora como estoy. No, si hubiera estado en las revoluciones, otro rollo, en la guerra de reforma, la independencia, un Morelos que era torturado, y un Hidalgo. O sea, estás hablando de que en ese tiempo era otro pueblo de lucha, de independencia, de reforma, de revolución. Los Flores Magón eran muy valientes, pero ahora tú sal a la calle, ve a los morros ahora, y lo máximo que van a hacer es un mitin político para aplaudir, y esto, y está bien, nadie es valiente. Yo me considero que si viene una intervención con un pretexto, y no van a ir por Sheinbaum, van a ir por López Obrador. Al que le trae ganas Marco Rubio es a López Obrador. Le van a hacer lo mismo que a Maduro. Si llegan a venir, el pretexto es López Obrador, agarrarlo para desmoralizar a la gente. Si no, son pendejos también. Agarran al líder, al que mueve las masas, le inventan delitos y todos se acobardan. Si llegara a ver esa locura imperial. Pero estás hablando de gente que está metida en la lista Einstein. Desde ahí no son gente razonable, pues. Jesús, déjame, si quieres algo agregar sobre lo que ha dicho Héctor y lo que ha dicho Rafa, pero le pregunto, Jesús, imaginemos que México invierte los millones que quieras en armamento, en armarnos, y te doy un ejemplo, o les doy un ejemplo. Por ejemplo, Canadá, que invierte más en el ejército, en su defensa, en su soberanía, decía que en una invasión de los Estados Unidos a Canadá, pues no duraría ni 2 semanas en dominar y conquistar a Canadá. Es decir,
podrás invertir muchísimo dinero, pero al final del día jamás te va a alcanzar el dinero para defenderte del gigante que es los Estados Unidos, que invierte en armamento, creo que pues el doble de casi todos los países del mundo. Nada más quería dejar eso sobre la mesa, Jesús. Bueno, para empezar, creo que no es un tema de cobardía o valentía el que estamos tratando. Esa discusión me parece vacía, innecesaria, porque de hecho la diplomacia suele definirse como la inteligencia de los caballeros. En este caso podríamos agregar por cuota de género a otros géneros. Y en ese sentido, creo que cuando me refería a que el gobierno de México de Claudia Sheinbaum estaba haciendo, yo creo que lo correcto, aunque para mí insuficiente, era que ese es el sello personal que tienen algunos gobiernos que le dan el toque de alinearse con el imperio o desafiarlo, en un gesto que les gustó mucho a los pobres buena ondita. Carney le dio un discurso supuestamente me refiero al primer ministro de Canadá, supuestamente muy rebelde contra Trump, pero en los hechos Canadá sigue articulándose con la Casa Blanca, ¿no? Sin embargo, veo, por ejemplo, el desafío. Para mí fue desafiante ver a Andrés Manuel López Obrador pisar la isla, ¿no? En un momento donde Donald Trump había amenazado y también desafiaba entonces a Joe Biden a ver si iba a profundizar las relaciones y los vínculos que había iniciado Barack Obama en los tiempos de Raúl Castro. Y el hecho de que López Obrador se echara una temporada como presidente de México en la isla fue el sello de él, de que iba en serio su solidaridad con la isla, de que no se iba a alinear tan fácil con Washington, y sobre todo que hay una cierta solidaridad entre gobiernos de izquierda que no precisamente comulgan con las administraciones de la Casa Blanca, y lo vimos toda esta nueva ola de la derecha en América Latina, en los gobiernos de América Latina, es la respuesta a esos desafíos que en su momento hicieron Evo, que en su momento desde luego hizo Chávez, que en su momento hicieron los Kirchner a la Casa Blanca, que en su momento hizo Correa de Ecuador a la Casa Blanca, y que siguen haciendo los Castro y Díaz-Canel a la Casa Blanca. Cuando yo me refería a que Sheinbaum no ha hecho lo necesario, yo creo que le falta ese gesto que nos confirme, más allá de quererse saltar la prohibición de no llevar el petróleo, que ahí difiero con Héctor. Yo no le encuentro ninguna racionalidad ni jurídica ni respecto al derecho internacional a las tarifas de Washington. Por eso le llamo capricho. No hay una estrategia económica más allá de la voluntad de quien ahora está en el poder en la Casa Blanca. Pero México responde a ese capricho alineándose a él, pudiendo decir no. Pero porque ahí le ponen la tarifa a México, es lo que explicó Sheinbaum. Ella tiene que cuidar también al pueblo mexicano, digamos, por eso envían otros materiales, otros productos, porque el petróleo no lo pueden enviar, ningún país lo ha podido enviar, ese es el asunto. O sea, ¿ahí qué haces? Si hay una prohibición, igual que la política arancelaria de Trump que hizo desde el principio, pues. Aunque sea irracional, pues, de acuerdo contigo. Lo que se hace es lo que hizo el gobierno de México al decir no envío petróleo por una decisión racional de no afectar a mi economía. Sin embargo, no deja de ser un capricho en la imposición unilateral de tarifas. Sí. A eso es a lo que me refería. Nos alineamos a esa imposición por una decisión racional de cuidar nuestra economía. Pero volviendo, creo que proponiendo haciendo o dejando una propuesta a la mesa, el próximo 18-19 de abril, que se celebra precisamente un año más de la invasión de cochinos allá en Playa Girón, en varias ciudades del país se está preparando una agrupación a la que estoy perteneciendo, que se acaba de fundar, que se llama Liga Cultural Antifascista, un gran festival cultural
para responder al imperio. Alguno de los convocantes o de los participantes, es una estructura muy horizontal, son actrices como Blanca Salces o como Nora Huerta, escritores como Paco Taibo, como Rafael Barajas el Fisgón, o músicos como Guillermo Briceño, Fernando Rivera Calderón, quienes están detrás de esta expresión que es netamente ciudadana y que intenta dar cara al desafío que el imperio quiere imponerse en Cuba, justo el 18 y 19 de abril próximos, en varias ciudades del país. En México. En México. En México, perfecto. Gracias por esa información, Jesús. Ahora déjeme, si quiere agregar algo más sobre el tema, adelante. Si no, yo nomás un dato que dijo Jesús: todos esos que nombró están siendo derrotados. Cristina está en la cárcel por Milei, Maduro lo secuestraron, y Cuba, si quiere Estados Unidos, los hace pedazos por el armamento. No te van a respetar si no tienes esa intimidación, porque Estados Unidos nunca ha luchado las guerras en su propio país. Eso es lo que le da miedo. No, a ver, díganme, Pancho Villa invadió Japón, Pearl Harbor y no me acuerdo otra. En el momento de que tú le pongas directo, como esos misiles que llegan de Irán, que pueden llegar a las ciudades de Estados Unidos, te apuesto que sí te respetan. No te van a respetar. La Sheinbaum no puede hacer nada. Es obvio que no puede hacer nada. No Mira, justo traje a esta discusión los 40 millones de misiles, es una novela, La revuelta del pueblo cucaracha, de Óscar Z. Acosta, un autor chicano, que retrata manifestaciones que él vivió de organizaciones chicanas, mexicanas, latinas, en Los Ángeles, en donde se encuentra o se concentró en mucho tiempo el movimiento por el reconocimiento de los derechos civiles de nosotros, de los mexicanos en Estados Unidos. Es una historia que casi no se habla, Rafa. Se habla mucho del reconocimiento de los derechos civiles de las personas racializadas o afroamericanas, pero muy poco de nosotros. Y este libro, que es ochentero, hay muy pocas traducciones, es una traducción española, te lo recomiendo para que tengas quizá una visión no tan pesimista del escenario. No es pesimista, pero es realista, pues. O sea, la Sheinbaum, sí es cierto lo que dices tú, pues, puede hacer más, sí, pues, pero también está en una situación de que ya no alcanza el tiempo. De hecho, Fidel Castro, que a mí me cuesta mucho criticarlo, su peor error hubo una crisis de los misiles que metió esa política de intimidación, por eso no invadieron Cuba. Entonces, estoy hablando de que el único país que puede es Rusia, China. Busquen a Vietnam, lo que acaba de hacer hace 2 días, o está desarrollando, que inspecciones, que chingara su madre las inspecciones de Estados Unidos. ¿Pero qué está haciendo China? Sí, y luego China no está respondiendo con misiles. Y luego Irán. China no está respondiendo con amenazas. China no está respondiendo con una diplomacia diciendo los vamos a bombardear. No, pero China tiene ese poder militar, ¿no? Tiene ese poder militar, o sea, China sí tiene eso, tiene esas cuestiones de intimidación. Lo tiene hasta Pakistán. China está usando la diplomacia. Sí, China, digamos, no tiene en su tradición no es un país bélico por sí, per se, ¿no? Sino utiliza su capacidad de comercio. Diplomacia, pero si en dado caso, y sí lo están atacando. En dado caso lo quieren invadir como en Taiwán. O sea, lo tienen como un resguardo, como Corea del Norte, ¿no? Digamos, no me tocan porque aquí tengo estas armas nucleares. No, pero en el caso de México, ahí en el caso de México es imposible desarrollar eso. Es decir, que, como por ejemplo, si México permitiera que Rusia pusiera misiles apuntando hacia Estados Unidos, como quería la OTAN que poner con Ucrania hacia Rusia, digamos, eso no lo iba a permitir Estados Unidos nunca. La cuestión de México es esa vecindad que es para siempre, mientras exista el ser humano, y sobre eso hay que negociar. Eso es la cuestión. Por eso yo me refería a los matices, cómo lo hace cada gobierno, a pesar de esa circunstancia. Ahí está la diferencia, ¿no? Sí, pero vamos a estar débiles. Si no se hace de una forma... ¿Pero débiles de qué? O sea, ¿débiles de qué?
Pero débiles de qué? No se necesita Llamarías como decir cobarde abiertamente. a los Pero debilidad de qué? Mande. O sea, debilidad, si hablas de armamento, la debilidad, eso ya se da por descontado, ¿no? Eso ya no tiene que considerar. Estados Unidos respeta la fortaleza a la que ha acudido López Obrador y Sheinbaum ahora es el respaldo popular, al grado que pueda tener 75-80% del respaldo del pueblo. Allí, eso es quizás el mayor resguardo que tiene el país, aparte de la gran intercambio comercial que hay entre ambos países. No creo que a Donald Trump le importe mucho eso, porque en las encuestas está desaprobado 36% y sigue así. No, pero no estamos hablando de Trump, estamos hablando de México. No, pero yo hablo de Trump, la amenaza, porque pero bueno, sí, pero el caso de Trump es un caso de análisis internacional, no nada más mexicano. Digamos, todos los profesores que han estado analizando la locura de romper el orden, porque lo que hizo Trump, y eso yo lo quería señalar desde hace rato, desde su segunda entrada al poder, es romper el orden que se construyó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín. Ahora, tú, como usando un poco palabras más llanas, le valió madre después de ese orden y quiere imponer el suyo a partir de las tarifas, de las amenazas, de las invasiones, pero no le está saliendo la jugada. Eso yo creo que el caso de Trump no tiene que ver específicamente o exclusivamente, o quizás es lo más alejado con el caso mexicano. Aquí no quieren tener problemas ahora porque está ocupado, quiere acabar aquellos otros problemas antes. Por eso yo decía hace rato, quizás después de Venezuela, Colombia, Cuba, podría ya ocuparse de México, pero eso lo dejaría como una última instancia y a ver si le da tiempo. Déjeme ahora cambiar radicalmente más a lo local, aunque hemos tocado lo local. Sí. El relanzamiento del PAN, del nuevo partido y lo que estaba en el plan B, revocación de mandato. Jesús, relanzamiento del PAN, el nuevo partido. Morena debe preocuparse, la 4T tiembla por estos relanzamientos y por los spots de Alejandro Moreno, Alito Moreno. No, yo creo que quien se debe de preocupar son los padroneros del PAN, los que tienen las firmas, las listas de los militantes, los que no permitieron que se abriera la afiliación, los que llevaron al fracaso este gran anuncio de Jorge Romero de que iban a llegar hordas de personas interesantísimas en afiliarse al PAN. En promedio fueron 3,000 desde octubre hasta febrero de este año, cuando se lanzó la convocatoria, se afiliaron 3,000 personas al PAN. Imagínense, ese fue el llamado, mientras que Morena termina el año con 11 millones de personas afiliadas, ¿no? El contraste es ese. Jorge Romero sabe que se le va el partido, van a desaparecer. Parece ser un partido muy fuerte, pero solo tienen 4 gubernaturas. Y rumbo a 2027, si le hacemos caso a las mejores mediciones de los sondeos o de las encuestas o de los estudios demoscópicos, podrían estar quedándose solo con 2 gubernaturas, perdiendo Querétaro perdiendo quizá Chihuahua. Eso es lo que anima a Jorge Romero a hacer este anuncio de venga quien quiera entrar, mientras miden las encuestas, ojo, usando un método que siempre criticaron a Morena, mientras miden las encuestas es bienvenido y lo vamos a candidatear, ofertando prácticamente el partido al mejor postor. Y de nuevo, como lo dije al principio, relegando a los históricos caciques del PAN, que todavía existen, no solo en los gobiernos estatales que aún tienen, sino en varias partes del país, relegándolos porque esa forma de presentar candidatos desde la cúpula, desde el dedazo, no les ha funcionado desde 2018, y con los cambios electorales que ha impulsado la 4T, esos métodos no solo ya son obsoletos, sino que están destinados al fracaso. ¿A qué me refiero? A que me gustaría recordar, ya parece una discusión bizantina, pero cuando se estaba discutiendo cómo se iba a elegir a Xóchitl Gálvez como candidata de la oposición en 2024, hubo ahí voces como la de Damián Cepeda o Gustavo Madero, que decían: tenemos que postular a un panista
para la candidatura de la oposición, porque si vamos con la máscara esta de un ciudadano que lidere a los 3 partidos, nos vamos a hundir. Y poco se escuchó, pocas personas como yo lo recordamos, y se eligió la otra opción, la que todavía insiste Alito Moreno y que en ese momento lideraba Claudio X González. No, tiene que ser alguien sin historia, sin militancia partidista, libre de cualquier compromiso, el que lidere las candidaturas a la vera de 2018, 2021, 2024 y las diferentes elecciones estatales en medio de ello. Podemos decir que esa idea, esa hipótesis, esa teoría que tenían los grandes asesores de la oposición, nos llevó al fracaso. No funciona. Nadie se cree la idea esta de un candidato ciudadano que lidere a los partidos de oposición, y ahora le están apostando a alguien de sangre azul. Es lo que está apostándole Jorge Romero. La sangre azul es la que va a quizá salvarlos, o lo que veremos es que, como el PRD, apaguen las luces y entreguen las llaves, sean los últimos. Rafa, el PAN, su relanzamiento, y también, si puedes también hablar del nuevo partido, que la verdad no me sé entre los dos, pues. ¿El nuevo partido cuál es? Porque ¿es el Somos México o es uno que dicen algo de la democracia? Porque ya me hice bolas. Somos México de los experredistas, prianistas. Esos pendejos. Bueno, el relanzamiento del PAN, esa chingadera del Jorge Romero, yo lo que veo, mira, hay una declaración así que dice: si Ricardo Salinas Pliego se anima y avanza, no lo descartamos como candidato presidencial. Así lo dijo. Están hablando de valores, de patria, familia y libertad. Me suena mucho a la derecha de Milei, de Salinas Pliego, y que se puede subordinar este partido. Como nadie los quiere. Mira, yo la otra vez hice una encuesta aquí en la cuadra, aquí. Y es una colonia popular. Aquí las mujeres están encabronadas con la vida. Tú pasas una mujer y lo primero que te dice: ¿qué me ves, pendejo? Entonces, están enojadas con la vida, así están. Entonces, yo hice una encuesta así. ¿Qué bien las tratan en tu colonia, entonces? Mande. ¿Qué bien las tratan en tu colonia, digo? Pues no sé, les llaman cariñosas algunas, tienen 3 hijos, otras 2, están enojadas con la vida. Yo me levanto con entusiasmo y todo, y esas viejas de cuenta que están enojadas, que quieren un hombre, que tienen 3 hijos, que 4, y es un desmadre, ¿no? Entonces, eso es lo que se vive. Yo por eso hablo así, es mi forma, porque es donde yo veo ese ambiente. No es como el Julio Cerroa, que todo está calmadito ahí. No, acá es un desmadre, acá son gritos. Entonces, yo hice una encuesta y le dije a las señoras, son doñas y todas, cariñosas y no cariñosas, ¿usted votaría por el PAN? Así les dije. Ese pinche partido, me dijo así hablan, ese pinche partido es el último que votaría. Ya no nombran al PRI porque eso ya está ya no está en peligro de extinción. El PRI ya desapareció. Alito Moreno, haz de cuenta, ya ni lo nombre. Quiere alianza con el PAN y los panistas ya ni lo pelan. Pero el panismo también está muy decadente. Así le pregunté: no vamos a votar por el PAN, nunca vamos a votar. Los que trabajan ahí conmigo, que son jardineros, obreros, así literalmente, el panismo significa que a nosotros nos van a chingar, están en contra de los trabajadores. Entonces, pues, si quieren agarrar a Donald Trump como su jefe máximo, pues así lo hacen algunos panistas, como si fuera un dios, menos la mayoría, ni allá en Estados Unidos quieren al ¿cómo se llama? Al Donald Trump. 36% de desaprobación. George Bush hijo, con la guerra de Irak. No, de aprobación. 36 de aprobación. 36 de aprobación. De aprobación. Bueno, sacan las cuentas, son 64, ¿no? Desaprobados. Sí, es el 100%. Pero el mayor fue George Bush hijo, de 25%. 75 no lo querían ese viejo. Al George Bush hijo, y al padre tampoco, y creo que al pobrecito Jimmy Carter, que ha sido de los más o menos, también estuvo bien jodido, y el Biden andaba en el 40.
Bueno, este ya lleva en el 36, ¿eh? Bueno, el panismo, porque yo lo veo en los tweets, yo veo a la Lili Telles que hace cuenta que se desborda como el Milei, que dice que es el mayor sionismo del mundo, ¿no? Dijo, yo soy el presidente más sionista. Bueno, la Lili Telles casi se arrodilla a Donald Trump, no les va a funcionar. Lo que yo creo que le funcione al PAN, no les voy a dar tips, es camuflajearse como el movimiento del sombrero, que para mí es un movimiento de derecha, manipulado por Alarraqui, por Salinas Pliego, la Grecia Quiroz ahí fue, se hace la pobrecita, sí, pero ya está siendo manipulado por grupos de poder. Sí, le chingaron al esposo, es cierto, pero también hay conveniencia, va con Adela Micha, hay una agenda de la derecha. Eso es lo que pudiera ayudar al PAN, una agenda como ciudadana, no con ese Romero. Mira, tú lo ves en la historial del Romero, cártel inmobiliario, nomás es lo primero que se te viene a la mente. Cártel inmobiliario, robó un chingo en Benito Juárez, un fondo de reconstrucción se robó 8,000 millones de pesos, movimientos financieros irregulares, 350 millones de pesos de cuentas relacionados a familiares. Señalamientos de Felipe Calderón también, en su libro Decisiones Difíciles, acusó al Romero de prácticas corruptas. El mismo Felipe Calderón lo había dicho, va a decir, no es cierto, yo no dije, es mitote, es intriga. No. El PAN no lo veo yo como gano. Bueno, el otro partido que dice el ¿cómo se llama? El Julio C. Roa, Somos México, es el Gustavo Acosta Naranjo, es el Alarraqui, es el Emilio Álvarez y Casa, el Fernando Velazarain, el Claudio X Guajardo, el hijo, el padre parece que no se mete el aporte, Javier Lozano, que ¿cómo le dicen? ¿Sabe cómo le dicen un apodo? Le dicen un pinche apodo medio raro. La Laura Zapata, que grita el himno mexicano, la vieja esa. El Pedro Ferriz, el hijo y el padre. La Beatriz Pajés, que es priista. Bueno, esos cabrones están quemados. No, mira, para lo que yo veo es que Morena, y no es que sea Nostradamus, ni un erudito, va a arrasar. Lo poco que quedaba del PAN, dicen que tiene 4 gobernaturas, se las van a quitar. Aquí en Baja California todo va a ganar Morena. Está una muchacha, creo que sale ahí en Facebook, va a ganar, no hay cómo le gane el PAN. Están en la basura completamente así, no hay estrategia, regalan celulares, creo, cositas así para comprar a los jóvenes, pero no hay. Hablan como tipo Argentina, Javier Milei, pero no tienen esa estrategia de ¿cómo se llama? Maximizar. Lo único que veo a la Lili Telles es gritando narcopolíticos ahí haciéndole a loco, y es todo. O sea, no hay verdaderas propuestas, están quemados, la sociedad no los quiere. Pues yo no veo cómo puedan ganar. O sea, al contrario, van a seguir perdiendo. Y yo les digo a la ciudadanía, si viene un pinche panista que el voto, nada, no voten por esos cabrones, ya gobernaron muy mal, el Felipe Calderón fue de los peores presidentes, con más te tocan, ciérrale la puerta, vámonos, tengo muchas cosas que hacer que estar escuchando a los panistas estos, así deben de contestar los ciudadanos. Héctor Palacio, la posición o el nuevo partido, el relanzamiento del PAN y basado en lo que están diciendo tanto Jesús como Rafa, ante una oposición muy pero muy desgastada, muy débil, con mala reputación. Primero, ¿qué interpretas? Y le conviene al país tener a una oposición tan mala, si coincides con esa visión de que es muy mala el PAN como el nuevo partido que se va a registrar prontamente. Sí, francamente, pues las personas que conforman estas dos agrupaciones, tanto la nueva presidida por el que le dicen Don Cucaracho, y la del jefe del cártel inmobiliario, la del relanzamiento del PAN, pues son gente muy desacreditada, no solo los líderes, sino todos los que tú revisas las estructuras. Ahora que presentaron el Somos México, pues podías decir tantas cosas de cada uno de esos personajes, y pues del PAN ya ni se diga. Yo más bien creo que, bueno, le preguntaron otro día a Claudia Sheinbaum si le parecía de qué le parecía si estos partidos se referían, no sé si al PT o a cuál,
contribuían a la democracia, y ella dijo, bueno, es que todo partido, independientemente de su condición o su calidad moral, lo que sea, contribuye a la democracia. Y yo me imagino que se refiere a la medida en que pues hay competencia, de cualquier tipo de competencia que ésta sea, y que pues están allí, que no hay un autoritarismo que los prohíba, etcétera, ¿no? Pero en realidad, más bien yo creo que lo preocupante es al interior de Morena. A mí me preocupa más el PAN o cualquier otra, que no les tomo ya ninguna importancia, o el PRI, es el propio Morena, cómo está conformado por personas que validan a gente como Mayer, o como incluso funcionarios que tú podrás decir, bueno, están haciendo buen papel, pero pues para mí importa mucho la biografía, como el caso o sus acciones que han tenido, como Rommel Pacheco o la propia Gabriela Cuevas, que han sido cobijados por los líderes principales de Morena, que son López Obrador y Sheinbaum. Entonces, digamos, eso es lo que hay que observar, porque muchas veces se ha ofendido, y hace rato que Jesús citaba al Fisgón y no lo citaste a Pedro Miguel, pero son de las personas que, defendiendo a Maya, en cierta manera insultaron a la gente, a los que hemos votado por la izquierda siempre, en mi caso, por ejemplo. Y la izquierda electoral toda la vida yo la he seguido, y yo participé en las manifestaciones de todas las que podamos hablar. Más bien al interior es donde se debe de luchar, que no se vaya a perder el partido, que no se vaya a desviar, que no vaya a priarse o a prianizarse. Pienso yo que eso es lo más interesante para los que observamos de fuera, que ser vigilantes, ser críticos sobre lo que es Morena. El PAN y los otros nuevos partidos, incluso el PT, si se desprendieran, no representan prácticamente nada, ¿no? El PT ha obtenido votaciones históricas por López Obrador primero y después por el propio Morena. Entonces, digamos, yo centraría más allí, más bien mi atención, yo no le pongo a personas tan desacreditadas un interés, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Finalmente, perdón, silencié sus micrófonos porque escuchaba un eco con Héctor. Para finalizar, ¿cómo evalúan el gobierno de la 4T, el gobierno de Claudia Sheinbaum, y cómo ven la aprobación a medias del plan B? Y rápidamente, si les gustaría abordarlo, ¿le conviene a la 4T seguir con las alianzas con el PT y con el Partido Verde? ¿Quién quiere empezar? Rafa, estamos en su conferencia. Ya le caí bien al Jesús. No, pues yo creo que, fíjate, el PT puedes agarrar algo de izquierda, pero sí como que están ahí. Yo lo que veo es que hay mucha traición. El Monreal también es muy cabrón, no lo veo muy bueno, pero la revocación de mandato, yo lo que veo es que Sheinbaum quiere que sea el 2027, la oposición no quiere porque dice que es como volver así como a utilizar un proceso electoral. Las elecciones van a ser el domingo 6 de junio de 2027, se renuevan Cámara de Diputados, Poder Judicial también, jueces, magistrados, y hay gobernaturas, 17 gobernaturas. Entonces, pues va a haber Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, creo que Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Ayuntamientos, creo que también son 2,000 presidencias municipales, regidurías y todo. Pues sí se va a enojar la oposición, si más está en una cuestión. Y sí creo ese análisis que están haciendo ustedes de que la cuestión interna puede afectar mucho a la división, pero no ahorita. No creo, el PRI se hizo pedazos por la división, que Beltrones, que los Peña Nietos, que Salinas, que el Bester, y se hizo, pero duró tiempo. No creo ahorita que Morena, con la división que hay, le llegue a afectar porque no hay oposición. Si hubiera oposición y capitaliza, yo vean la Larraqui nomás. Es el hazme reír ese pendejo, pues. O sea, y es el de los líderes. Entonces, mientras no existe una verdadera oposición que capitalice eso, pues Morena iba a estar.
y va a seguir ganando, pero sí, eso es lo que dice lo de Rommel Pacheco, también el que está en el metro, otro que está ahí, uno que viene ese también gente así que no viene del obradorismo tal. Los Yunes, en este momento el senador Miguel Ángel Yunes Linares, ándale, padre, es el senador, es su hijo, Yunes Márquez pidió licencia y déjame, a mí se me hace interesante rápidamente que sí se escandaliza mucho por los Mayer, por otros, pero por estos personajes que para mí son más son peores, pues casi no hay perdón. Son más mafiosos, pues el Mayer lo que es un payaso de un reality show que se salió, no trae formación, pero también creo que estaba en la luz del mundo, yo lo vi ahí con dirigentes así medios extraños, pero no trae formación. ¿Quién lo metió? ¿El Batres? ¿Quién lo metería? O sea, ese tipo de perfil, y deberían de haber agarrado un obradorista. Dice aquí el Héctor Palacio que se la lleva luchando por la 4T, pues si toda la vida ha luchado por la 4T, pues un perfil así, ¿no? ¿Por qué le dan al Sergio Mayer o al Pérez, a Jesús Pérez? Yo por lo menos, yo estuve en el movimiento obradorista, pero no el Morena. Yo estuve cuando López Obrador lo tachaban de loco, cuando lo tachaban que se caían los ladrillos, cuando nadie lo pelaba en Sonora y a mí no me pagaban, no era que brigadista, no. Yo estuve cuando él le hicieron el fraude en el 2006, cuando realmente uno estaba por convicción y no andaba viendo puestos ni qué me van a dar. Uno luchaba por convicción. Si no te daban nada, pues que no te den nada, simplemente para que llegara un proyecto alternativo de nación. Yo estuve con él cuando realmente lo tachaban loco, no cuando ya todo estaba pelada y ya se había quitado esa negatividad y los números le favorecían y todos quieren puestos. Y él sabe muy bien qué tipo de cuadros deben de meter y qué no. Entonces, creo que eso va mucho después, va a tener consecuencias, todas esas imposiciones. Yo veía hasta Manuel Espino, digo, no mames, en Durango, creo que se enfermó, no sé si salió con vida, pero andaba en Durango ahí. Luego otra, por decir, la Marina del Pilar, el esposo, no ayuda mucho a Morena. Creo que la que va a entrar se llama Julieta, trae un perfil más obradorista. Bueno, que metan un perfil más obradorista, más de acuerdo a las bases, hasta el Julio Cerroa, ahí se puede poner la camiseta de Morena, que le den chance, hombre, que llegue al puesto. El muchacho cabrón tiene toda su vida luchando, ¿por qué no puede llegar a un puesto? Pues así debe de ser, ¿no? Todo migrante, ¿no? Que le manden un mensaje a la María Luisa Alcalde, oye, andas mal, mira, aquí está yo creo que anda desde igual que yo, debe de andar igual que el 2006, 2005, desde los tiempos del desafuero. Pero ahí cuando me preguntan, entonces, ¿qué pinche edad tienes, Rafita? Está cabrón, no la digo. Es mejor que me digan que tengo 28 años, 25, porque luego te agüita, ¿no? Pues entonces les hago creer yo que tengo menos edad, y si me veo más joven, mejor. Pero yo anduve con todos ellos. Mira, yo anduve en el gobierno legítimo de AMLO, así le llamó. No estuviste en el 88. No estuviste en el 88. Se juramentó AMLO. Ahí fue cuando lo tacharon de loco. Y no estuviste en el 88. Mande. En el 88 no estuviste. No estoy tan. Yo sí. Bueno, yo entonces sí. Llevas más. Te tocó el éxodo de la democracia. Exacto. Que andaba descalzo el muchacho cabrón desde Tabasco a la Ciudad de México y se agarró con los de gobernación. Ahí te tocó a ti. Sí, o sea, a mí me tocó más la época de él, del fraude electoral y la resistencia que él hizo muy bien, incluso los bloqueos, todo eso me gustaba, que satanizaba el PAN, que bloqueó Reforma, no hombre, haz de cuenta que yo me sentía soñado con eso, y luego cuando se puso la banda presidencial que desafió al sistema y se juramentó gobierno legítimo, ahí yo andaba, en la resistencia en Sonora, ahí es donde yo lo apoyaba. Nunca me dio ni 10 pesos el Obrador, es mentira. Por eso es mentira que lo acusen que desde esa fecha, desde el 2006, él estaba con el narco, porque es mentira. Yo estaba ahí, estaban otros dirigentes, y llegó Muñoz Ledo y dijo, tengo una reunión con empresarios y que la chingada, y el Obrador le dijo, no, ni madre con esos cabrones. Oye, pero la vas a rechazar. Así se puso.
Y yo me quedé, entonces este cabrón no le gusta estar con los ricos así, en ese tiempo. Entonces yo me quedé impresionado, hasta soñaba, decía, no, este cabrón sí se los va a chingar, decía yo, por dentro, ¿no? Entonces, todo ese proceso lo viví internamente y también veía las posiciones. Pero ahorita es diferente, ¿no? Por eso Morena, si quiere volver, debe de volver a las bases obradoristas, a los que luchaban a pie, a los que decían, hay que tomar Televisa. Yo he tomado Televisa en mi tierra, una vez la tomé y acá otra vez. 2 veces, y hay videos, no crean que estoy hablando así. 2 veces, me echaron al ejército y todo y bloqueamos no pudo acá pues. Entonces el Obrador, yo me acuerdo que fue una vez que dijo, fábrica de las mentiras, puta, yo lo veía, y el Pablo Gómez ahí dijo que quería expropiar, pero hacia afuera dijo, yo quiero expropiar Televisa. Entonces yo cuando veía eso, eran otros tiempos, pues, eran tiempos como para mí de gloria, ya después tuve algunas diferencias, pero yo creo que debe regresar ese obradorismo, por decir, los que estuvieron desde hace mucho, que nunca se vendieron al PRIAN, pues darles lugar, porque ahí está la fortaleza. Cuando tú metes a un priista, un panista, ¿qué hacen las bases de Morena? Se agüitan. Entonces empiezan ellos a desanimarse. Y ahí está la clave para que siga Morena en el poder, es regresar a las bases, a las verdaderas bases donde había un verdadero proyecto y estaban con ellos en asambleas y los tomaban en cuenta. Entonces ahí está la clave. Yo termino con eso. Ya se va a acabar la transmisión porque me está esperando la pinche vieja y si no llego, aquí ya te di 1 hora y media, me va a agarrar a chingazos. No creas que son, aquí no, es de Sinaloa, es bien brava. Entonces si no voy, Jesús, me va a chingar. Ya para cerrar, Jesús. Pues a mí me llamó mucho la atención las palabras de la presidenta hoy en la mañana cuando dijo que, confirmando esa hipótesis de que ya se acabó el periodo de las grandes reformas constitucionales de la 4T, así lo dijo, y que solo le interesaba más adelante mandar otra reforma para que los municipios tuvieran un mecanismo de mayor participación ciudadana. Eso me llamó la atención en medio pues, de la discusión de si el PT es traidor o no, si el Verde se alineó y si Morena hizo lo mejor que pudo. Creo que lo más interesante de este proceso es que digamos es muy temprano para saber cómo va a terminar este sexenio, pero la atención es pues que se va a llenar de ferrocarriles, de trenes el país, si se atiene uno al plan que anunciaron, y se va a solucionar vamos a empezar a ver una luz en el camino en materia de seguridad que ni López Obrador pudo solucionar. Y yo creo que también estamos viendo cómo se puede tener gobiernos con gente eficiente que dé resultados más allá de las lealtades y toda esta historia que nos cuenta Rafa de sus aventuras de niño. Yo creo que es más importante gente profesional y menos pasión en el gobierno. Me gustó. Pues muchas gracias a Rafa, Héctor, Jesús. Si les gustaría agregar finalmente un último mensaje. Héctor está sin volumen. Lo censuraron. Está censurando porque no me has dado ni siquiera mi reflexión final, no le he dado. Cierto, falta él. Mira, no quiero presumir algo, ya que estaba presumiendo Rafa. Yo en el 2006 en el plantón canté, yo soy cantante, como dijo Julio, en 8 ocasiones, 3 en el Zócalo, 3 en el Hemiciclo Juárez, 1 en el ex Glorieta Colón y en el magno concierto del Monumento a la Revolución. Pero mucha gente, como yo lo veía, era espontánea, o sea, digamos, nunca se hicieron estas luchas para que nos dieran algo. Sin embargo, por eso mismo que las bases, y dicen que tienen 11 millones, 12 millones de afiliados, no van a encontrar ahí perfiles para poner profesionales, claro, por supuesto, no nada más por que sean militantes, sino profesionales para sustituir a los que vienen del PRIAN. Claro que existe, yo creo que esa es una tarea muy importante, eso. Ahora, en cuanto rápido a una evaluación, yo pienso creo que esa era tu pregunta, ¿verdad? Una evaluación sobre el gobierno de Sheinbaum.
Pues yo creo que ahora más que nunca hay que apoyarla, sobre todo por las condiciones internacionales. Hoy mismo también decía que la problemática principal para su gobierno ha sido el exterior. Y así, claro, y el interior también por la seguridad, pero que está vinculado también con el exterior por Trump. Y entonces, por eso decía, la fortaleza que tenga ella de los ciudadanos que la apoyamos es lo que va a hacer, le va a dar esa seguridad que ha tenido para conducir al país y no alterarse con cada declaración de Trump. Cada vez que declara Trump, yo digo, carajo, ¿cómo va a ser? Porque yo reaccionaría quizás muy emocionalmente, ¿no? Y al día siguiente ya está en la conferencia muy serena, respondiendo con cabeza fría y bla, bla, bla. Entonces, eso es lo que creo yo que importa. Como dijo López Obrador en algún momento, era lo mejor que le pudo haber pasado a México que alguien como ella, con su perfil, con su entereza, esté gobernando el país actualmente, ¿no? Eso creo yo. Pues muchas gracias nuevamente, Jesús, Rafa, y Héctor, muchas gracias. Mucho gusto. Por su tiempo y ojalá se pueda hacer otra mesa en el futuro no muy lejano. Muy bien. Gracias, Julio. Está bien, cuídate. Te estás poniendo muy cachetón, ¿no, Julio? Y no hay censura. No hay censura. Bueno, cuídate, Julio. Gracias, cuídense mucho. Chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ahí está. No, corta, porque ya se salió, yo no sé cómo cortar. A ver, te saco. Ahí está, gracias. Y ahí, Rafita Sur o Rafa, estoy muy cachetón. Déjame tu comentario si coincides con Rafa. Gracias por tu preferencia. Nos vemos en el próximo video.